sacerdotes y de los fariseos, y ser crucificado, ser azotado, ser golpeado y morir y resucitar al tercer día. Pero lo que no sabían es que sí realmente era necesario, pero era necesario para usted y para mí, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de la vida eterna, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de poder venir a la salvación. O sea, es decir, que quien debería estar ahí en la cruz tuvo que haber sido usted o yo. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Él se vistió de nuestro pecado para tomar nuestro lugar, para poder tener nosotros esa salvación. Ahora quiero que vaya conmigo, por favor, al versículo 33. Versículo 32, ahí voy a leer. Está buscando si me dejaron algo por aquí. Versículo 32, disculpen que se me acabó la voz un poquito. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. ¿Se da cuenta? Versículo 32. Ahí mismo donde nos encontramos en Lucas capítulo 23. Ahí es donde vamos a estar estudiando. Si de repente mencionas una cita, no pierdas la cita de Lucas 23, porque es donde nos vamos a concretar con el estudio. Dice el versículo 32, llevaban también con él, con Jesús, cuando a Jesús pusieron su cruz y lo llevaban hacia enfrente para ser crucificado, también llevaban juntamente con él, llevaban a otros dos, y estas dos eran dos personas que eran malhechoras. Eran aquellos ladrones que habían cometido sus delitos, y aquellos delitos no eran delitos simples, eran delitos muy graves, conocidos como delitos de muerte. O sea, es decir, hay diferentes tipos de delitos, pero los delitos que ellos habían cometido, por aquellos delitos ellos merecían la muerte. Y la peor de la muerte, en aquel caso, en aquel tiempo, era la crucifixión. No había ningún otro castigo peor que ser crucificado. Así es de que piensen en los delitos de estos malhechores, por favor. Versículo 33. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, ¿de qué les digo por qué le llamaban de la calavera? Le llamaban de la calavera porque en muchas ocasiones en aquel monte tan alto hacían las crucifixiones y dejaban las personas colgadas, sufriendo de dolor, y muchas veces morían allí crucificadas, amarradas. No los clavaban, los amarraban. Con Jesús hicieran una diferencia. Los amarraban en aquellas cruces después de haber sido golpeados y azotados, y cuando estaban en aquellas cruces los dejaban morir hasta que quedara solamente su esqueleto. Después los quitaban. Aquel monte de la calavera, donde solamente se miraban las calaveras, se miraban el esqueleto de aquellos muertos que habían sido castigados. Esto servía, de acuerdo al Imperio Romano, esto servía de escarmiento para las personas que eran malhechores. Ahora dice la Escritura: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, pero no solo. Con él, con Jesús, juntamente con él, a dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Quiero que piense en esta escena, por favor. Se encuentra Jesús crucificado. Antes de llevarlo a la crucifixión, primeramente tenían que tomarlo y lo azotaron. Cuando los soldados lo llevaban preso, lo llevaban prisionero, le pusieron una capa encima, le pusieron una corona de espinas, y muchos de ellos cubrían su rostro y le metían puñetadas en la cara y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? A Jesús lo golpearon brutalmente. El propósito era matarlo. Cuando lo crucificaron, le pusieron clavos en sus manos. Empezaron a clavar cada uno de sus clavos, pero esos clavos eran para usted y para mí. Sin embargo, fue crucificado Jesús. Lo clavaron en aquella cruz, lo levantaron, y junto a él otros dos personas también crucificadas.
Quiero que piensen esto. El carácter de la humanidad está reflejada en dos personas, en dos caracteres diferentes. Y eso es lo que quiero hablar con ustedes. Dos caracteres diferentes. Dos personas que están juntamente con Jesús, pero son muy diferentes uno del otro. Los dos son culpables. Los dos han hecho cosas perversas ante todo el pueblo. Eran conocidos. No eran personas ajenas al conocimiento de las leyes o el conocimiento de la gente del pueblo. Eran personas conocidas. Trabajaban en conjunto, pero eran muy diferentes una de otra. Y eso es lo que quiero que observen. Cuando están en la cruz, cuando llegan ahí con Jesús, y está uno a la derecha y otro a la izquierda, se han presentado ante Jesús como pecadores. Quiero que piensen en la situación de su vida. Quiero que piensen en usted mismo, en su corazón. ¿Cómo nos presentamos nosotros ante la situación de la cruz? ¿Inocentes? ¿Somos inocentes ante la cruz de Cristo? ¿O somos culpables? Porque estando nosotros relacionados con aquellos dos personajes o con aquellas dos personas, tenemos que analizar algo dentro de nuestras vidas. Primeramente, que el que se encuentra en el centro, Jesús, es inocente. Las leyes lo declararon inocente. Él era inocente. La Escritura le declara inocente. Y usted y yo le declaramos inocente. Sin embargo, Él tuvo que morir. Pero cuando nosotros estamos ante la cruz, usted y yo no somos inocentes. Somos culpables. Sí, somos culpables. ¿Por qué? Por lo que hemos vivido, por lo que hemos hecho nosotros, por nuestras palabras, por nuestras acciones, porque nuestro odio ha crecido tanto que ha dañado a otras personas, porque los celos han destruido hogares, porque hemos maltratado a nuestros propios hijos, porque hemos desobedecido a nuestros padres. Por tantas cosas nosotros somos culpables, y ante la cruz de Cristo somos culpables. No somos inocentes, porque si fuéramos inocentes, Jesús no hubiera muerto por nosotros. Entonces tenemos el carácter de toda la humanidad en dos personas, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tal vez ustedes ya están analizando dentro de sus mentes y el hermano nos va a querer hablar de que, a ver, ¿quién queremos ser? ¿Queremos ser el de la izquierda o el de la derecha? Precisamente es lo que quiero que hagan. Quiero que pongan sus mentes. Si ustedes estuvieran en esa situación, si ustedes estuvieran en la cruz juntamente con Jesús, ¿dónde les gustaría estar? ¿A la izquierda o a la derecha? No me contesten, quiero que piensen, pero cuando lo hagan, analícense, hagan un análisis interior en su corazón y piensen cuál es el lugar que usted decidiría. Muchos de nosotros pensaríamos, bueno, necesito leer más la historia para poder tomar una decisión. Hoy va a tomar una decisión y la vamos a leer juntos. Dice el versículo, quiero que vayan conmigo por favor, ahí mismo en la Escritura, en Lucas capítulo 23, en el versículo 39 dice: uno de los malhechores que estaba colgado le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo. ¿Se da cuenta? Una de las personas que estaba ahí, aún estando en aquella condición, decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Probablemente algunos de nosotros digamos: yo tengo conocimiento